Vamos a hablar de Luis XII, un rey francés. No sé si era muy simpático. Estaba casado con Anita de Bretaña, pero se había casado con ella después de conseguir con mucho trabajo que le anularan el matrimonio con Juana, una muchacha que había nacido con una pequeña deformación y con quien el rey Luis XI, el padre de Luis XII, lo había obligado a casarse. Imagínense, una cosa muy desgraciada. Luis XII, de que tenía a su lado a Anita de Bretaña, estaba muy satisfecho. Y este rey, que antaño había sido muy mujeriego, contemplaba con indiferencia a las bellas muchachas de la corte. Parece además que Ana lo obligaba cada noche a unas agotadoras jornadas, de suerte que durante el día el tipo era incapaz de pensar en el amor y en cosa alguna. ¿Funciona eso? Funciona eso. No estoy seguro. No estoy seguro. Parece también que Luis se la pasaba cantando. Le gustaba cantar. No sé, en los jardines, durante el baño, en el consejo, en el trono. A veces daba sus indicaciones políticas entonando alguna melodía. ¿Cómo? No sé. ¿En forma de canción? En forma de canción, qué sé yo, a ver. Señor, le voy a firmar el decreto aquel que ayer me pidió. Sí, pero es un decreto de necesidad y urgencia y usted está cantando. El tipo contestaba así, cantando. Qué raro, ¿no? Bueno, quiere decir que era feliz el tipo. Era feliz. La reina, Ana de Bretaña, era una mujer ambiciosa y después de unos tiempos de paz le dijo al rey: mira, dice, estás demasiado en casa. Dice, ¿por qué no te vas a conquistar algunas regiones de Italia como hacen los buenos reyes? Que después de un tiempo de paz se van y hacen la guerra a Italia y conquistan unas regiones. Muy bien. Entonces el rey, cuando Ana quedó embarazada, aprovechó e inició una campaña mientras ella esperaba para dar a luz. Marchó a Italia Luis, pero estaba muy enamorado de Ana y no pensaba más que en ella y un poquito en la guerra. La campaña tenía antecedentes. En otros años, cada vez que llegaban los franceses, había orgía todas las noches en los establecimientos castrenses. Luis había organizado unas juergas tales que el recuerdo de ellas estaba vivo en los sitios de la comarca, en Milán, no en la zona de Milán, pero también estuvo en Génova. Ya vamos a contar. Las bellas damas de Milán, por ejemplo, esperaban al rey de Francia con temor, pero también con esperanza, a ver si llegaban algo. Aquellas muchachas, sin embargo, esperaron en vano, porque el rey, que estaba muy enamorado de su mujer, ni las miró. Esta súbita fidelidad dejó a todo el mundo estupefacto. El rey conquistó las tierras que se propuso, pero se negó a conquistar ninguna muchacha. De Milán, Luis pasó a Génova, y fue entonces cuando los genoveses quisieron alejarlo del campo de batalla merced a una intriga galante. El gobierno genovés pensó una estratagema para que Luis fallara en su intento de aplastar la ciudad. Los ciudadanos tenían orden de fingir sumisión, pero hacerle perder la cabeza al rey por alguna muchacha. ¿Para qué? Bueno, para que fuera benevolente, para que no los abrumara con tributos, etcétera, etcétera. En las calles por las que desfiló el cortejo de Luis, cuando llegó a Génova, podía verse en ventanas, en galerías y balcones a las mujeres más hermosas de la ciudad, arregladas y vestidas, lanzando besos aquí y allá. Pero aquí y allá no, al rey únicamente. En los días siguientes hubo festejo y las genovesas llevaron a sus hijas para entregarlas a las huestes francesas. Cada una de esas mujeres debía ingeniársela para enamorar al rey de Francia. Génova se convirtió en una ciudad totalmente consagrada al placer. Por la noche había fuegos artificiales, bailes, orquestas que tocaban las canciones preferidas del rey Luis. Y Luis iba a los bailes, pero
se limitaba a conversar gentilmente con las muchachas, tomarlas de la mano por cortesía, por ahí les mordía la oreja, Bueno, pero siempre como en mucho. el terreno del bulegú. Luis seguía fiel, sostenía su intención de expandir un dominio total sobre Génova y someter a la ciudad a un fuerte tributo. Le vamos a poner un tributo, aquí que mena ni que mena. Fue entonces cuando los genoveses salieron a buscar a las más hermosas. Se llamaba Tomasina Squirla, tenía 25 años y estaba casada con un abogado. Las autoridades le pidieron a la chica que olvidara su fidelidad y su pudor y enamorara redondamente a Luis. ¿Cómo le van a pedir? Sí, señor, la Yo estoy patria casada es la con patria, la guerra es la guerra y todo así. Tomasina era morocha y sus ojos eran verdes. Recibió como misión precisa, ¿no?, obtener de Luis numerosas concesiones en interés de la señoría de Génova. Se organizó entonces un plan para el buen funcionamiento de esa intriga. Laurentino Gataneo, que era uno de los nobles más importantes, fue el encargado de colocar al rey en un estado propicio al amor. ¿Cómo es? Ahora le voy a contar. Para eso lo invitó a su villa. Ahí había preparado un espectáculo picaresco. Bueno, espectáculo picaresco. Parece que unas muchachas adornadas danzaban mientras se desnudaban. Y después de una hora de espectáculo servían algunas bebidas y lo sentaron a Luis al lado de Tomasina. Bueno, la miró, le gustó. Le gustó. Muy bien. Aceptó pasear con ella bajo los árboles. Pero cuando ella ya estaba apuntando para una espesura, un hoyuyo que había por ahí, él sintió que desde dentro el amor que sentía por su esposa le impedía continuar adelante. Más tarde se organizaron nuevos encuentros. Los nobles genoveses los dejaban solos a cada momento, rodeaban a Tomasina de compañeras feas para que resaltara, pero no sucedió nada. Sin embargo, apareció el amor, pero la que se enamoró fue Tomasina. No estaban los planes. No estaban los planes y se enamoró la mena. Y perdió toda intención de engañarlo. Nada de pocos tributos, ¿no? La tipa se puso ropas adornadas con los colores de Francia y anunció a su marido, al abogado, que lo abandonaba. Te abandono porque no te amo más, me enamoré del rey Coso, Luis XII de Francia. Según las crónicas, pálida y con los ojos suplicantes, con el alma en la mano, visitaba a Luis, pero él jamás la aceptó. La intriga había fracasado. Tiempo más tarde, el rey dejó la ciudad. Los genoveses, mortificados, vieron cómo Tomasina, llorando como loca, se encerró en un convento. 3 años más tarde, en 1505, circuló un rumor falso en Génova acerca de la muerte del rey. Tomasina la hermosa murió de tristeza antes de enterarse de que el rumor era falso. Cuando Luis se enteró, envió a los genoveses unos versos destinados a adornar la tumba de Tomasina. Eso tranquilizó muy poco a los habitantes de la ciudad. Y nada, en realidad no les importó un bledo. Ana de Bretaña, la mujer, se enteró de estos detalles y se enorgulleció de haber convertido a uno de los reyes más mujeriegos de la historia de Francia en un fiel esposo y en un buen
soberano, en todas esas cosas. Una historia triste, como ven. No, triste, no. ¿Por Porque qué? es muy triste, un hombre que tiene, ¿Y por qué? tiene el amor a punto de estallar ahí entre sus manos y se sofrena por una promesa hecha a otra persona. Es que había estallado otro amor antes. Sí, ¿y qué? ¿Qué le costaba? ¿En qué cambiaba la cosa? Solamente lo ataban un par de milenios de esa clase de cultura, ¿no? ¿Qué cosa? Bueno, hemos ido al discotecario, le contamos esta historia varias veces. Sí, pero él es muy sensible. Es una persona de lo más desagradable. Y no entendió la historia, se le hizo contar de nuvo. Pero es bastante sencilla. Creyó que estábamos haciéndole una ilusión a él. Sí. Que nunca se levanta ninguna mina, dice, eso lo decís por mí. Y sacó un talero que tiene siempre para matar ratas. Oh, la mata así a la Sí, rata. a talerazos. El caso es que finalmente pensó un rato. Y después de todo, Luis XII era un ave de paso. Y está bien, eso configura un personaje en la comedia del amor. El ave de paso. Pasa, se instala por un rato en nuestra vida y desaparece. El error está en querer capturar al ave de paso, en negarle su condición. El ave de paso nos enamora en tanto que es pasajera. Y si usted trata de convertir algo que tiene el encanto de lo pasajero en un ancla, va a fracasar. Va a fracasar porque eso no tiene peso como para quedarse en el mismo lugar. Y me dio el tango que se llama Ave de Paso, el boticario, no, el discotecario, después de esas palabras que acabo de referir. Pero bastante bien, ¿no? Estuvo bastante bien. Sí. Escucharemos entonces Ave de Paso, dedicado a quienes pasan y también a quienes saben tratar al pasajero, a quienes reciben al pasajero como lo que es, como algo que pasa y se va, sin tratar de retenerlo, pero sin despreciarlo. Repito, sin tratar de retenerlo, pero sin despreciar su condición pasajera. No puedo amarte porque eres pasajero. ¿Y quién eres tú, oh criatura efímera y mortal? Es lo que debe contestar uno mientras se vuelve a ajustar los pantalones. Bueno. Ave de Paso en la voz de Charlo. Y nos vamos a la Mesopotamia, no a Entre Ríos, a Corrientes o a Misiones, sino a aquella región que acotaban el Éufrates y el Tigris. Y vamos a ir a una ciudad de muy mala fama, Nínive, la capital de los asirios, aunque fue capital durante un tiempo relativamente corto, pero dejó una huella muy profunda. Nin, la gran diosa del país de los dos ríos, fue la que le dio el nombre a Nínive. Ahora, hay que admitir que el recuerdo y la fama de Nínive se grabó en el corazón de los hombres por las monstruosidades cometidas por los asirios que vivían en Nínive, ¿no? Asesinatos, pillaje, sumisión de otros pueblos, opresión de los débiles, una manga sin vergüenza. La guerra y el terror fueron las normas que conocieron sus reyes para conservar su trono, ¿no? Muy pocos de esos reyes murieron en la catrera. En general morían asesinados y de este modo es como se producían las sucesiones. Nínive tenía palacios gigantescos, enormes plazas, carreteras, una tecnología sorprendente para aquella época. Había desde luego una minoría de poderosos que dominaba una masa anónima, oprimida, esclavizada, sin derechos, reducida a las condiciones más duras de laburo, ¿no? Funcionaba también lo que hoy llamaríamos la propaganda, que en realidad es una convención de cardenales, pero no importa. Había cada tanto unos documentos
que se leían en las plazas públicas, donde se convidaba a la gente a sacrificarse, a ir a la guerra, en fin, diciendo que eso era lo que estaba bien. Mejor estaba bien, pero no en el caso de los asirios, que eran unas personas crudelísimas. Tenía Nínive una muralla exterior y otra interior, que era la más grande, que tenía 24 metros de alto por 10 de ancho. Eso se llama una muralla, Rolón. Hablaremos de algunos reyes que nos interesan, vamos a ver por qué, al final de esta charla. Por empezar, Sennacherib, uno de los peores tiranos de la historia, un tipo sanguinario. ¿En qué año estamos? Se preguntará usted, Rolón. ¿En qué año estamos, Alejandro? Estamos allá por el 700 antes de Cristo. Sennacherib, bueno, inició su reinado renegando de su padre, adaptando de un modo mentiroso, como tantos otros reyes, su genealogía. Resolvió que él no era hijo de Sargón II, sino que en realidad era descendiente de los dioses, o de los reyes anteriores al diluvio, etcétera, etcétera. Era un tipo de una increíble capacidad física, fuerte, entusiasta de lo que hoy llamamos el deporte, del arte, de la ciencia, y sobre todo de la tecnología, especialmente si se podía aplicar a la guerra. Estas parecen, después de todo, buenas cualidades, pero quedaban ahogadas por su carácter despótico, su falta absoluta de escrúpulos, un sinvergüenza. Y durante su reinado, naturalmente, predominó la guerra. Luchó contra Babilonia, contra los galileos, contra Tiro, contra Sidón, Ascalón. Fue derrotado en Jerusalén, en época del profeta Isaías, que está en el libro de los Reyes, consignada esa derrota. Dice Isaías, bajó un ángel del Señor y mató a 185.000 asirios. Son exageradas las cifras, pero efectivamente algo les pasó a los asirios. No sé si fue un ángel del Señor o la peste, probablemente la malaria, la que aniquiló al ejército de Sennacherib. Pero el principal rival de Sennacherib, que por otra parte nunca consiguió una victoria definitiva, el principal rival, digo, fue Babilonia, la otra ciudad. Allá en el 689 decidió que había que aniquilar a Babilonia para que no fuera problema. Entonces, bueno, los habitantes todos de Babilonia, repito, todos, fueron asesinados. Las casas se destruyeron, todas. El templo de esa Gila, la torre, se desplomaron, ¿no es cierto?, sobre el canal. Arachtu se llamaba el canal. Y por último se condujo el agua del río a la ciudad de modo que se inundaran todas las calles. Y después, ya como gesto simbólico, cargaron unos cuantos barcos con tierra de Babilonia, lo llevaron por ahí y desparramaron la tierra a los 4 vientos. Algo parecido a lo que algunos siglos después harían los romanos en Cartago, cuando araron la superficie de la ciudad y le sembraron sal para que nunca más resurgiera Cartago. No tuvo suerte, de todos modos, Sennacherib, ya vamos a ver qué pasó. Tenía una favorita que se llamaba Naquilla, que hace Naquilla. Y accediendo a la demanda de esa favorita fue que proclamó príncipe heredero a el señor Asar-Adón, que era hijo de él, pero uno de los hijos más jóvenes. Tenía otros hijos mayores, sí, ahí está el Asar-Adón. El menor. El menor. Tenía otros hijos mayores que se chivaron, dice, un momento, acá que estamos jugando. Yo llegué primero. Y claro, ese sabe. Se sublevaron. Y un día, mientras este muchacho Sennacherib estaba adorando a su Dios en el templo, lo asesinaron. Y se llamaban Adramalek y Sarazar. Sarazar parece un nombre de un compañero de oficina, ¿no? Salazar. Sarazar, llegaste tarde. Salazar, tu viejo. Sí, tu viejo, Salazar. Pero de todos modos, el sucesor de Sennacherib fue Asar-Adón, que tuvo la mala idea
Ya veremos, porque de reconstruir Babilonia. Reconstruyó Babilonia. Todo lo que el viejo había destruido con tanto esfuerzo y tanta perseverancia, el tipo va y lo reconstruye. Hay hijos que la verdad que no merecen el mote de Tales. El mote de Tales, qué lindo. Y no merecen el mote de Tales de Mileto. Sí, señor. Bien. Y finalmente, después de este azaradón, que reconstruye Babilonia, pero después se le da vuelta a Babilonia a Azaradón. Y él sitia Babilonia durante 2 años. Y fue tan terrible aquello, esto lo digo fuera de programa, digamos, que la gente que estaba muerta de hambre se comía a sus hijos. Ajá. Así que no tenemos nada para morfar y se morfó. No, en serio le digo yo que estuve ahí. Se comía a los hijos. 2 años duró el sitio de Azaradón de Babilonia. Niño envuelto. Si no me cree, después... ¿Por qué dice que no? ¿Por qué dice que no? No sé, tendrá una fuente mejor que la mía. ¿Por qué? ¿Cuál es la suya? Ah, hay que tratar de tener alguna. Bueno, no se me enoje. Pero después viene el otro, Asurbanipal. Y se encuentra con que ahí está Babilonia, que esto, que lo otro. Pero Asurbanipal tenía un carácter opuesto al del primero de los reyes que hemos glosado, el Sennacherib. Tenía virtudes pacíficas, aunque desde luego entabló guerra, ¿no? Durante el sitio que hace Asurbanipal de Babilonia, florece llamémosle una institución, que nos parece del siglo XX, que es el mercado negro. El mercado negro. Sitio de Babilonia no se consigue trigo, por ejemplo. Entonces, claro, 3 silas de trigo, 3 silas era más o menos 3 kilos de trigo. Costaban 8 gramos, 9 gramos de plata. Y en épocas normales, con 8 o 9 gramos de plata, se podía comprar 60 veces más trigo que 3 kilos. 180 kilos. Ese es el mercado negro. Pero el nombre de Asurbanipal, que los griegos llamaban Sardanápalo, es un lindo insulto también, ¿no? Pedazo de... Sí, ¿qué hace Sardanápalo? Adquirió fama por la fundación de una biblioteca. Y la fundó con el más noble de los fines que uno puede tener para armar una biblioteca. Fundó una biblioteca para leerla él mismo. ¿Para qué hace usted una biblioteca? Se ríe. Explico a los oyentes que la gente se ríe no de la felicidad de esta última frase, ¿no? Sino porque hay un fotógrafo acá de la televisión norteamericana y yo le estoy haciendo algunas caras para que no... fundó una biblioteca. 30.000 placas de arcilla, ya se sabe que los asirio-caldeos escribían con los dichosos caracteres cuneiformes en tablas de arcilla. Muy bien. La descubrió un señor Layard, alguna vez hemos hablado de Layard. Esta biblioteca, al ser descubierta, dio la clave para el conocimiento de toda la historia asirio-caldea. El rey, Asurbanipal, adquiría las placas como una propiedad particular, las hacía copiar, andaban funcionarios buscando placas por todo el mundo conocido, trabajaban para él los sabios y tenía una verdadera asamblea de artistas y escribas que estaban allí. Y en la biblioteca estaban todos los conocimientos de la época, pero particularmente los relacionados con la magia, las creencias oscuras, la hechicería, qué sé yo, libros sobre sortilegios, conjuros. Pero bueno, también había filosofía, matemáticas, astronomía, filología, había listas de reyes, anotaciones históricas, noticias políticas, poesías, leyendas, himnos, qué sé yo. Y estaba también allí la obra literaria más importante del mundo mesopotámico. En realidad la primera epopeya de la historia universal. Y estoy hablando de la leyenda de Gilgamesh, El inmortal. el inmortal. Que empieza con la historia de Enkidu, el hombre del bosque, que fue llevado a la ciudad por una sacerdotisa, prostituta del templo, para vencer a Gilgamesh,
Gilgamesh, el presumido, el que se había atrevido a rechazar a la mismísima diosa Ishtar que le ofreció sus amores. Viene la terrible lucha entre los héroes, entre Enkidu y Gilgamesh, pero de esa lucha, como suele ocurrir a veces, por ejemplo en el Martín Fierro, surge no una victoria, sino una amistad entrañable. Gilgamesh y Enkidu se hacen amigos y realizan portentosas hazañas juntos. Matan al gigante Kumbhava, aquel que era tan alto que tenía los pies hundidos en el infierno y el marote rozando el cielo, y que era el dueño del bosque de los cedros. Provocan incluso a los dioses e insultan a la despechada Ishtar, que venía por más. Pero Enkidu se enferma, se pone fulero y se muere. Contábamos no hace mucho la pena de Gilgamesh y cómo hace un agujero en el suelo para que el alma de Enkidu pudiera salir por un rato de los infiernos y contarle qué es lo que pasaba ahí abajo. Pero Gilgamesh no solo siente pena, sino miedo de que le pasara lo mismo, miedo a la muerte. Le acomete lo que Unamuno llamaría el sentimiento trágico de la vida. Se rebela contra la muerte. Y para no compartir el mismo destino que su amigo Enkidu, se va en busca de la inmortalidad. ¿Qué otra cosa va a ir a buscar uno? Alfajores. Y lo va a buscar a Utnapishtim. Utnapishtim, que era el único ser humano que con su familia había eludido el castigo que los dioses habían enviado a los hombres. Y el castigo que los dioses habían enviado a los hombres era el diluvio. Leyeron los que en el siglo pasado encontraron esas tablitas. ¿Cómo el diluvio?, dijeron. No era el diluvio una cuestión que aparecía por primera vez en la Biblia. Aclaremos que esta leyenda de Gilgamesh era muy anterior a la historia de Nínive, digamos 1000 años anterior. Muy bien, Utnapishtim consiguió eludir ese castigo y además se hizo inmortal. Y a este señor fue a buscar Gilgamesh. Lo encuentra, y Utnapishtim, que era además el antepasado común de todo el género humano, imagínense, era el único que se había salvado, de manera que todos descendíamos de él. Le contó todo. Le contó cómo se había hecho inmortal. Pero cuando el traductor de estas tablitas encontradas en Nínive, que fue un señor George Smith, que recibía las tablitas que mandaba, no ya Layard, sino un sucesor de Layard, ya hablaremos de eso algún día, no importa. Digo, cuando Smith descifró las tablas, descubrió que justo al final, justo cuando Utnapishtim le iba a contar cómo había hecho para hacerse inmortal, faltaban tablitas. Y dijo estas frases que han entrado en la historia. Faltan tablitas. Aquí faltan. Ya. A todo esto había tenido una gran difusión periodística y venían todos publicando las traducciones de Smith, qué sé yo, hasta que viene el tipo del diario, el de Crónica, dice, che, ¿dónde están las traducciones de Gilgamesh el inmortal? Dice, mirá, llegué acá al final y me faltan tablitas, no entiendo lo que dice. Muy bien. Aparece un diario, el Daily Telegraph, que ofrece 1000 guineas al que pueda encontrar las tablitas con el final de esa historia. Y el que se anota es el propio traductor, George Smith, y se va a la Mesopotamia a buscar una aguja en un pajar. ¿O vos te crees que vos llegás ahí, te pones a escarbar en el desierto y aparece justo una tablita con el final del libro que te está faltando? No. No sucede así ni en tu casa. ¿Cómo va a ocurrir en un territorio tan extenso? Sin embargo, tuvo tanta suerte este Smith, que no hizo más que llegar, meter la mano y sacar, no sé si eran 300 y pico de tablitas, donde, placas de arcilla, ¿no? Donde estaba justo al final. Y ahí se supo entonces que este Utnapishtim no era otro que Noé. Porque
habiendo enviado los dioses un diluvio para castigar a los hombres, recibe nuevas instrucciones para construir un barco, y el barco navega sobre las aguas que han cubierto al mundo, y finalmente queda encallado en el monte Nisir, y al final de cierto periodo suelta una paloma, que regresa porque no encuentra dónde posarse, después suelta una golondrina, pero después suelta un cuervo, y el cuervo ya no vuelve. Era la misma historia. Era una visión, una versión primitiva de esa historia. Pero el personaje principal, esta criatura unamunesca, que fue Gilgamesh, fue en realidad el eje motor de esta pequeña charla de hoy. ¿Pero por qué? Porque en la primera epopeya que se conoce, ya aparece como principal valor la amistad. Ya hay un amigo. En la primera epopeya ya hay un amigo. No hay buena epopeya sin amigos. Y como se sabe que este es un programa en donde se consulta antes que nada la efemérides, y hablamos de la madre en el Día de la Madre, y de la novia en el Día de la Novia, y del animal en el Día del Animal, hoy hemos hablado oportunamente de amigos en el Día del Amigo. Quiere decir que la dedicatoria es para estos dos amigos de la primera epopeya, para Gilgamesh y para Enkidu, para el sargento Cruz, y para el sargento Cruz, y para Fierro, y para tantos amigos de la literatura y de la vida real. Se sabe que yo no soy muy creyente en la amistad, pero se sabe mal. No es que yo no crea en la amistad, es que creo que es preferible el amor. Suelo decir que le cambio al mejor de mis amigos por la peor de mis amantes, pero no es porque no valore al mejor de mis amigos, sino porque valoro muchísimo a la peor de mis amantes. Entonces, para la peor de mis amantes, o bajando un poco la puntería, para el mejor de mis amigos, una amiga querida, Suma Paz, canta esta canción cuyo título quizá no tenga que ver con la amistad, sino más bien con un deseo que también está presente en Gilgamesh, que es el deseo del regreso. El que desea ser inmortal, y algún día hablaremos de esto, no sé si es tanto que quiere seguir adelante, como que quiere regresar. Y si es imposible la inmortalidad, más imposible aún es el regreso. Pero, ya que lo nuestro es querer imposibles, nuestra querida amiga Suma Paz canta algo que es como una plegaria universal al tiempo, a la ilusión, a la juventud y a las ausencias en general. Tú que puedes. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Museo Evita de la Ciudad de Buenos Aires, aquí en el Auditorio Cristina Banfi. Y bueno, hay mucha gente, el auditorio está repleto. Está colmado, ¿eh? Sí, yo debo saludar al doctor Sergio Tedes, que me ha saludado hoy en la clínica donde fui a atenderme brevemente, y me conversó un rato con mucha amabilidad, así que... ¿Es un pasante o ella es médico? ¿Es un alumno? No, es un médico de verdad, o aparentemente. Claro. Las pilchas lo acreditaban como médico, ¿no? En fin. Bien. Bueno, les recordamos que mañana estaremos en el auditorio de Radio del Plata, en Gorriti 5963, a la medianoche, y el lunes haremos el programa más temprano en la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Ajá. Será a las 20:30, ahí en Callao 237. Nadie Callao debe y Perón. dejar de concurrir. Sí, señor. Hablaremos ahora de los vikings, de la moral de los vikings. Saben ustedes que las naciones nórdicas consideraban la guerra como el más honorable de los oficios,
y el valor como la virtud mayor. Era entonces una moral heroica, tal como era la moral de los españoles que luchaban contra la ocupación musulmana. Eran hombres que desde niños se preparaban en el ejercicio del valor. En el caso de los españoles, la palabra valor, que es la que designa el coraje, sirve también para designar lo que vale, ¿no? Es decir, lo que vale es el coraje. Y lo mismo pensaban los vikings, pero en otro idioma. Los guerreros creían que siempre que una batalla fuera inminente, Odín, el príncipe de los dioses, enviaba a unas ayudantas que no eran otras que las valquirias, nada menos que las electoras de los caídos. Las tipas iban al campo de batalla, elegían a 3 o 4 y se los llevaban al cielo. Bueno, en realidad seleccionaban a la mitad de los guerreros muertos y los transportaban en unos caballos muy veloces a través del puente Bifrost, del cual ya hemos hablado algunas veces aquí, y los llevaban hasta el Valhalla, esa especie de cielo del malevaje viking. Las valquirias eran o bien las hijas de Odín o tal vez descendientes de reyes mortales. Eran doncellas que tenían el privilegio de permanecer inmortales e invulnerables, pero siempre y cuando obedecieran a los dioses y siempre y cuando, y aquí viene la trampa de la inmortalidad, siempre y cuando permanecieran vírgenes. Ese es el asunto. Los antiguos imaginaban que descendían estas valquirias a la orden de Odín, descendían del cielo, quiero decir, no descendían de un modo genealógico, para elegir entre los caídos en la batalla los más dignos de disfrutar de los placeres del Valhalla. Eran representadas como jóvenes, desde luego, y hermosas. Bueno, claro, no van a poner como asistentes para el paraíso a unas señoras más bien bruscas. Bueno, parece que tenían los brazos resplandecientemente blancos. Bueno, es una virtud que lamento no poder apreciar. Cabellos dorados y sueltos es una virtud contingente. Se puede ser muy atractiva con cabellos dorados y sueltos, se puede no serlo también. Hecha esta descripción, que ya me predispone un poco en contra, diré que llevaban lanzas y escudos, lo cual no ayuda mucho tampoco. Se acercaban a los caídos y con el beso de la muerte los elevaban al cielo. Los caballos de las valquirias eran como personificaciones de las nubes. Mire qué poético. Y acá dice, era natural creer que el hielo y el rocío caían sobre la tierra desde las crines de aquellos caballos mientras surcaban el aire. Les diré que no es en absoluto natural creer eso. Lo natural es lo que creemos. Creemos que el agua y el hielo caen de arriba, vaya a saber por qué. Eso es lo natural. ¿Qué es lo primero que a uno se le ocurre? Bueno, cuando yo era chico no creía bajo ningún punto de vista que había caballos de cuyas crines sacudidas oportunamente provenían el cierzo y la nieve. No creía eso, ni creía en realidad ninguna otra cosa. Recibía aquellos fenómenos meteorológicos como quien oye llover. Es decir, no me importaba mucho. Bien. El pensamiento vulgar es cualquier cosa menos poético. ¿Por qué llueve? ¿Qué sé yo? Cuando un niño pregunta por qué llueve, la madre le dice, camine para adentro. Camine para adentro que se va a mojar todo. No se le dice, camine para adentro que las corceles de las valquirias están sacudiendo sus crines. No le dice. Bueno, como quiera que sea, la misión de las valquirias no solo se limitaba a los campos de batalla. A menudo cabalgaban sobre el mar y tomaban a los vikingos muertos en las embarcaciones que se hundían. Agarraban ahí y se los llevaban. A veces esperaban en la costa y señalaban con el dedo a algunos navegantes, y eso era advertencia infalible de que la batalla que se aproximaba era la última. Bien, lo cual era recibido con gozo por todo héroe nórdico, porque se suponía que las valquirias realizaban esas elecciones, como acabo de decir, para llevarte a un lugar mejor.
Bueno, muy bien. Se dice que se vestían las valquirias con plumajes de cisne. Estaban vestidas con plumas de cisne y solo se la quitaban para bañarse, para pegarse una enjuagada, ¿no? Bajaban a la tierra a bañarse ante la proverbial falta de fuentes en el cielo. Cualquier mortal que la sorprendiera de este modo, bañándose, y que obtuviera el plumaje que se quitaban para realizar esas abluciones, podía evitar que la valquiria abandonara la tierra, incluso podía obligarla a casarse con él si este era su deseo. ¿Está claro? Sí. La valquiria se sacaba su vestimenta de plumas, Sí. empezaba a lavar, y si vos te hacías con esas plumas, la dominabas y podías casarte con ella si querías. Bien. Había gente que recorría los campos buscando valquirias emplumadas para casarse o algo. Cuentan que 3 valquirias llamadas Olrun, Albit y Svanhvit fueron sorprendidas en su baño y se casaron con los hermanos Egil, Slagfinn y Volund. Bueno, ¿Qué tal, Volund? bien. Acá andamos. Bien. Las valquirias vivieron con ellos durante 9 años. Los hermanos se hicieron con las plumas y la obligaron a casarse. Vivieron 9 años hasta que se las arreglaron para recuperar las plumas perdidas, que los tipos las tenían guardadas, anda a saber en qué ropero, y regresaron al Valhalla. Parece que no los querían a los hermanos, ¿no? Ahora bien, los héroes que se morían, hemos contado alguna vez esto, los héroes que se morían, ya las chicas estas ya volvieron. Ya está. Volvieron. Quiere decir que no iban por propia voluntad, iban solamente por la fuerza que uno adquiría sobre ellas, poseyendo su plumaje. Bien. Dice que cuando vos te morías, vos eras un guerrero, morías, te ponían ahí al pie del trono de Odín y allí escuchaban los primeros elogios. Odín los elogiaba y eso ya era un premio. Bueno, lo felicito, mi querido Skara Grimson, por la forma en que lo amasijaron. Y ya estaban elogiados. Además de la gloria de semejante distinción, más placeres esperaban a los guerreros en el Valhalla, como hemos contado tantas veces. Se les proporcionaban espléndidas diversiones en las largas mesas, donde hermosas vírgenes, generalmente las mismas valquirias, ¿no?, que servían tanto para un barrido como para un fregado, les presentaban sus respetos con diligente cortesía. Bueno, estas doncellas, que según algunos mitógrafos eran 9, les llevaban a los guerreros grandes cuernos rebosantes de hidromiel. Algunos dicen que eran 16, me refiero a las valquirias. La bebida popular de los nórdicos era en realidad la cerveza, pero consideraban que la cerveza era demasiado ordinaria, entonces no cabía escabiarlas en la esfera celestial. Por lo tanto, imaginaban que Odín mantenía sus mesas con abundantes suministros de hidromiel, la cual era producida en grandes cantidades por la cabra Heidrun, la cual pasía continuamente las hojas y ramas del lerald. Lerald era la rama más elevada del fresno Yggdrasil. Quiere decir que el fresno tenía nombre y una de sus ramas también. La carne con la que disfrutaban del perpetuo agasajo los guerreros del cielo provenía de un jabalí divino llamado Shrimnir, un animal prodigioso que era matado diariamente por el cocinero Andrimnir y hervido en la gran caldera que se llamaba Edirimnir. Todo difícil. tenía nombre. Imparecido, sí. El jabalí divino volvía a la vida cada jornada. Lo mataban todos los días y el tipo revivía, le crecía otra vez la carne y lo carneaban y así. De este modo los suministros nunca se acababan. La renovación milagrosa de la comida no era el único hecho prodigioso que ocurría en el Valhalla. Se contaba que los guerreros, después de haber comido y bebido hasta la saciedad, tomaban sus armas, iban al campo y se mataban en una simpática batalla. ¿Qué les gustaba a los guerreros? Les gustaba combatir. Eran guerreros, no eran jugadores de pelota al cesto. Pero con una ventaja: al cabo de la jornada, las heridas se curaban y los muertos resucitaban al sonido del cuerno que anunciaba la cena. A ver cómo anda. ¿Está el sonido del cuerno?
Es el original, ¿eh? Sí. Me suena otra cosa, pero... Eso naturalmente producía algunas consecuencias desagradables. Me refiero a la resurrección, ¿no? Si la guerra es por nada y si te mataban resucitabas, nadie tenía cuidado. Iban todos al frente, nadie tomaba ningún tipo de precaución y entonces ya te aburrías. Bueno, pero me imagino que un héroe, después de que lo mataran 60, 70 veces, ya se empezaba a aburrir. Y uno ya pierde el entusiasmo, ¿no? Te aburrís de morir todos los días, todas las tardes me matan. Dice, sí, otra vez. Dice, al principio me gustaba andar con la cabeza en la mano, ahora ya estoy podrido. ¿Cómo hacer para no pudrirse de los placeres? Es toda una pregunta para el constructor de cielos y para el que no construye cielos también. Para el que es solamente aspirante a cielos, también es una pregunta. La pregunta puede formularse así. ¿Cómo hacer para no aburrirse de los placeres que duran 1000 años? ¿O cómo hacer para no aburrirse de los placeres que duran 1 año? Es más o menos lo mismo. Y la respuesta es que nadie lo sabe. Algunos optan por cambiar de placeres hasta que se dan cuenta de que todos los placeres son el mismo, especialmente si uno los cambia. La única manera de que todos los placeres no sean el mismo, quizás sea no cambiar de placer, no me parece. Eso solamente lo saben algunos guerreros que desde luego no son yo. Finalmente, ya que tales placeres eran los más elevados que la fantasía del guerrero viking podía imaginar, imagínense, no eran muy creativos, la mayoría de los muchachos juraban morir con las armas en la mano, incluso llegaban a herirse ellos mismos cuando sentían la muerte cerca, para irse de una vez al Valhalla a hacerse agasajar por las valquirias. Porque la otra muerte, la muerte en la cama, se llamaba, disculpen ustedes, la muerte de paja. Porque los catres, los colchones o jergones donde apolillaban los vikings estaban justamente hechos de este material. ¿De cuál, dirá usted? De este. Esto es todo lo que teníamos que decir acerca de las valquirias, que es por otra parte un número muy interesante de la tetralogía de Wagner, ¿no? Yo no sé a quién dedicar esto, si es que hay que dedicarlo, pero a las valquirias, a las mismas valquirias, no sé qué, ¿no? Que te hagan inmortal. Me hace acordar un verso, creo que de Tennyson: ven, dulce Helena, a hacerme inmortal con un beso. Y las valquirias, al rescatarte y al llevarte al Valhalla, te contagiaban la inmortalidad con un beso. Está muy bien. Si alguna vez me he sentido inmortal, ha sido a la salida o a la entrada de algún beso. No está mal esta idea. Hemos ido a la discoteca y hemos preguntado qué música escuchaban en el Valhalla. El discotecario. ¿Hay música? No sé si... naturalmente, sí. No sé si el discotecario está capacitado para contestar eso. Y me dijo que solamente escuchaban un tango que se llama Pa' que bailen los muchachos, que desde su título está anunciando también su propósito. Tardó en convencerme. Sí, es raro. Sí. Pero finalmente se hacía tarde y yo dije, más Pa' que bailen los muchachos es una buena música para pasar ante los elementales vikings del Valhalla. Escuchamos entonces al maravilloso cuarteto de Aníbal Troilo y Roberto Grela en este tango que se llama Pa' que bailen los muchachos. Adelante.